tu amor, Señor, sabemos que tú lo harás grandemente. Hoy te bendecimos, te alabamos por la vida del Padre Gustavo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo consagramos. En la vocación de María de Guadalupe. Amén. Y en este clima de oración le pedimos al Espíritu de Dios que toque nuestro pensar. Podemos poner nuestra mano sobre la frente, sobre la cabeza. Pedirle al Espíritu Santo que espante de nosotros todo pensamiento equivocado. Como nos decía el hermano hace un momento, pensamientos de confusión. Necesitamos que nuestros pensamientos sean aclarados. Por eso, ven Espíritu Santo a mi mente. Ven Espíritu Santo a ordenar lo que en mi mente está desordenado. Ven Espíritu Santo, como te movías sobre el agua en el Génesis, como aleteabas sobre la oscuridad y traías la luz, traías el orden. Echabas fuera el caos, echa el caos, el desorden de mi mente, de mi confusión, de mis emociones, y ve ordenando todo mi ser. Tus dedos tocan mi pensar, cariño en mi alma, sosiega y calma mi vida agitada. Tu presencia me abraza, me quedo en ella. Es tuya esta hora, estoy naciendo. Adoraré, Espíritu Santo, fuego suave abrazador, dulce huésped del alma. Adoraré, Espíritu Santo, fuego suave abrazador, dulce huésped del alma. Qué hermoso saber que el Espíritu Santo ha querido hacer morada en nosotros. Qué hermoso saber que somos casa de Dios, que Dios ha querido morar para transformarnos, para sanarnos. Yo quisiera que veamos cómo el Espíritu Santo no ha dejado de obrar a lo largo de los siglos, que no ha disminuido el poder del Espíritu Santo, que quizá nuestra fe se ha debilitado y por eso no vemos los signos y milagros que Dios quiere seguir haciendo en medio de su pueblo. Jesús nos ha dejado tantas promesas y Jesús nos ha llamado a dejar una descendencia de bendición. Por eso, todo el ministerio de Jesús, que apenas duró 3 años, es un pensar en lo que ha de venir, en la herencia que va a dejar a la iglesia, a la humanidad. Y yo quisiera que también cada uno de nosotros pensemos en la herencia espiritual, evangelizadora, que estamos llamados a dejar formando discípulos, transmitiendo lo que el Señor nos va comunicando a cada uno de nosotros. Es muy significativo que cuando el Señor lo llamó a Bergoglio para ser Papa Francisco, él ya estaba a punto de jubilarse. Él había sido nombrado por la conferencia episcopal obispo referente de la renovación carismática. Los estatutos de la renovación carismática en Argentina dice que junto con el asesor nacional tiene que haber un obispo referente.
Y ya que el Espíritu Santo, gracias a la oración de los laicos, lo fueron renovando, lo fueron transformando. Veamos qué importante que es esa herencia que deja la oración de intercesión, tu oración de intercesión. Yo a veces misionando, evangelizando en algunos lugares, me encuentro con personas que se quejan de su cura, de su obispo, de esto y lo otro. Si esa energía la pusieran en orar, en interceder, tendríamos sacerdotes santos, tendríamos obispos santos. Pero muchas veces la utilizamos en quejarnos, en lamentarnos, en criticar, y eso no produce fruto. Cuando Bergoglio se fue para el cónclave, nos encontramos los hermanos de la coordinación 15 días antes, y entonces como yo ya hacía tiempo que estaba como asesor de la renovación carismática en la Arquidiócesis de Buenos Aires, y a mí más que estar como asesor, lo que a mí humanamente me gusta es la misión, la evangelización, la predicación, le dije, bueno, monseñor, ya habría que buscar a otro que siga como asesor. Y él me respondió, esperá que regreso de Roma y conversamos. Todavía lo estoy esperando. Pero lo cierto es que él ya tenía hasta su habitación en la casa de los sacerdotes ancianos, pero el Espíritu Santo lo llamó a una nueva tarea. Hermano, hermana, que nunca caigas en el error, que es una tentación de pensar, yo ya no puedo evangelizar por la edad que tengo. Esta enfermedad me está poniendo una limitación. No, que yo ya hice bastante. Cierto, guiados por la prudencia, pero la prudencia que viene del Espíritu Santo. Porque hay algunos árboles frutales que los frutos más dulces los dan al final de su vida. Gloria a Dios. Por eso veamos algunas de las promesas que el Señor nos hace. Él permanentemente está pensando en formar, en enviar, en lo que ha de venir. Ayer nos hablaba el padre Ricardo cómo desde pequeño, desde niño, y podríamos decir hasta desde el vientre materno, empieza una mamá y un papá a transmitir la herencia a sus hijos. Y lo mismo debe ser con la herencia apostólica evangelizadora. En Mateo 28, 18, Jesús se acerca a los discípulos y les dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan a las gentes de todas las naciones y háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego también dice, y enséñenles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mira, yo creo que Dios nos ha dado la gracia de ser lo que yo llamo canales comunicadores. No solo a través de la palabra, incluso por medio del silencio, de la presencia, alguien siempre está transmitiendo algo. Nosotros entramos a este auditorio y hoy está más impregnado que ayer a la mañana por la oración de todos nosotros. Que de una impregnación espiritual positiva, de bendición. Lamentablemente hay lugares y hay personas que tienen esa impregnación, pero no es una impregnación de Dios. Con el hermano Diego terminamos hace poco un libro sobre liberación que se llama Líbranos del Mal, y que justamente hablamos sobre cómo estamos, sin darnos cuenta, en muchas ocasiones absorbiendo contaminación y lamentablemente transmitiendo contaminación también. Somos receptores y transmisores, pero debe ser nuestra vida recibir bendición para transmitir bendición. Cuando el cardenal Bergoglio comenzó a ser conocido por sus pares, por los otros cardenales, fue en Brasil. Cuando se encontraron los obispos de América Latina y el Caribe, y empezaron a hacer una mirada a la iglesia, y se encontraron con un arzobispo ya mayor,
que hablaba con una fuerza, con una serenidad, pero con una autoridad en el Espíritu Santo. Y ahí empezaron a conocerlo. Y ahí salió el documento de Aparecida, que todos los obispos de América Latina y el Caribe conocen. Luego, en encuentros que hubieron en Roma, comenzaron a conocerlo otros cardenales, cuando él empezó a decir que la iglesia no debía ser autorreferencial. Un término muy común. ¿Qué quiere decir? Primero, iglesia, ¿quién es iglesia aquí? Todos nosotros, todos los bautizados. Y autorreferencial es no estar mirándonos siempre el ombligo. Muchas veces estoy, ay que me duele esto, ay que este problema. Cuando empezamos a mirar a Cristo, Cristo empieza a tomar nuestras cargas. Cristo empieza a darnos nuevas fuerzas y todas las cosas se van ordenando en la gracia del Señor y en el tiempo del Señor. Yo me acuerdo cuando él, como recién llegado a la Arquidiócesis de Buenos Aires, muy pocos lo conocían, muy pocos lo aceptaban porque no era diocesano, era un religioso jesuita que había sido nombrado obispo, nadie sabía cómo, y él lo nombraron a cargo de la Acción Católica, y todos los años la Acción Católica tenía la misa en la catedral. Y él dijo, este año, el sábado a la tarde, la misa con la Acción Católica la vamos a hacer en un parque. Imagínense un parque grande, hermoso, lleno de familias, un sábado a la tarde. Pero en esa celebración festiva, alegre, las familias que estaban merendando, que estaban paseando, empezaron a ver que a través de una música alegre, renovada, realmente la iglesia salía afuera, salía a dar testimonio de que estaba viva. Los católicos salíamos a evangelizar con el testimonio. No, me acuerdo también uno de los sacerdotes que estaba ahí, medio molesto, dice, hemos cambiado el humo del incienso por el humo del asado y de los chorizos. Medio escandalizado por eso. Y yo me acuerdo que otro de los sacerdotes dice, ¿sabes cómo le gusta a Dios el humo de este asado? Porque son de estas familias que se están acercando porque necesitan también ellos conocer el amor de Dios. Con frecuencia nos decía a la Renovación Carismática, Monseñor Bergoglio, dejen de orar con las polillas de la sacristía y salgan afuera a evangelizar. Formen grupos de oraciones en las plazas, en las calles, den testimonio de un Jesús vivo. Y luego agregaba, y estén unidos entre ustedes. En una ocasión dijo, como decía mi abuelita, estén unidos como piojos en costura. Yo no sabía que los piojos en la costura de un vestido se metían todos juntos, pero parece ser así. Dice, y no solo unidos entre ustedes, los carismáticos, con los otros movimientos, con los otros grupos, con aquellos que no los quieran, vayan y bendíganlos. Y miren, en una arquidiócesis muy grande, que son como 4 o 5 diócesis juntas, se fue dando gradualmente en esos años, porque Dios no hace las cosas automáticas, sino gradualmente, un clima de fraternidad, de comunión, de crecimiento, de gente que empezó a acercarse por el testimonio de la unidad. Estamos llamados por el Señor a dejar una herencia de bendición. Por eso debemos tener atentos los 2 oídos. Un oído para ver lo que nos dice el Señor y otro oído para ver lo que nos dice el pueblo de Dios, los hermanos que están junto a nosotros, las necesidades de aquellas personas de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro ámbito. Debemos tener este fervor misionero, porque la iglesia que no es misionera, hermanos, no es iglesia. Debemos pedirle al Señor este fervor misionero para decir, cuando ya no esté en esta tierra, cómo estos carismas, estos dones, Señor, los puedo ir transmitiendo. Miren, lo compartía en estos días con los hermanos, que cuando sentí el llamado del Señor, que no es que lo comprendí de un día para el otro, fue un proceso de discernimiento,
de formar la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz, vino más que nada de una peregrinación a Medjugorje, donde María como Reina de la Paz nos llama a tener la paz en nuestro corazón. Y ella en uno de sus mensajes dice, no hay paz en las familias porque no hay paz en el propio corazón. No hay paz en la sociedad porque no hay paz en las familias. No es la paz del mundo, es la paz de Dios. Entonces, esta comunidad es para llenarnos de la paz del Señor, para ver cómo a causa de las heridas no descubiertas aún y no entregadas, no sanadas, perdemos la paz tan fácilmente y luego nos cuesta recuperarla. Y fueron creciendo estos grupos de oración en diferentes lugares. Yo pensé que iba a ser solo en la parroquia. Luego vino el llamado a ser un centro de espiritualidad, que iba a ser como un hospital del alma. Yo decía, pero Señor, ¿dónde? ¿Cómo? No tenemos gente, no tenemos recursos materiales. Mire, el Señor es tan bueno que hasta envió un grupo de matrimonios, empezó a mostrar los rostros. Yo los convoqué y les dije, entre ustedes no se conocen. Esta es la visión de Dios y esta es la misión. ¿Se animan a llevarla adelante? Y empezamos a trabajar. Y al poco tiempo el Señor nos dio un monasterio que es del año 1890, con 17, 18 hectáreas de parque, un lugar bellísimo en medio de los campos. Y yo le digo, pero Señor, estamos en medio de los campos, lejos de la ciudad, aquí no va a venir nadie. Y yo sentía que el Señor decía que quería que ese fuese el lugar, muy cerca de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. Entonces, como con el Señor somos amigos, me gusta un poco hablar con Él y también decirle, bueno, Señor, a ver cómo vamos a hacer con esto. Y yo le dije, Señor, mira, si este es el lugar que tú quieres como sanatorio, como hospital del alma, de las heridas de la vida, yo lo que te voy a decir simplemente es que vamos a hacer una jornada y tú tienes que mandar 100 personas. Si tú mandas 99, no es el lugar que tú quieres. Tienen que ser 100 personas. Yo decía, ¿qué van a venir 100 personas si el pueblo más cercano es a 20 kilómetros? Kimberly ha estado allí, ha disfrutado, y ahora dentro de poco, si Dios quiere, nos estará visitando nuevamente. ¿Saben cuántas personas fueron a esa primera jornada? 400. Y de manera muy llamativa, en una región que yo no esperaba, empezaron a pedir de formar grupos de oración. En una diócesis que estaba apagada, tuvimos críticas, tuvimos contras de sacerdotes, de la misma renovación carismática, fruto de celos, de envidias. Hoy, hermanos, después de 8 años de trabajar, hay grupos de mensajeros de la paz renovados en muchos pueblos. Y trabajamos juntos con los sacerdotes de esa diócesis, porque también los sacerdotes están recibiendo sanación del alma en ese hospital espiritual. Gloria a Dios. Había otro problema. Muchas veces para la evangelización nos encontramos con la falta de recursos materiales. Esto a veces porque los católicos no tenemos conciencia del llamado a la generosidad, de la importancia de ofrendar. A veces nuestros hermanos evangélicos tienen más conciencia que nosotros los católicos. No sé aquí en Estados Unidos, pero al menos en la Argentina. A veces hacemos un viaje así con algunos peregrinos y parece que no tienen nada y después compran un montón de cosas. Para el mundo sí, pero para las cosas de Dios a veces no. Y ese lugar salía $700,000. Que para nosotros era algo imposible, porque los monjes se lo habían vendido a un particular que lo iba a transformar en un hotel de campo para personas de altos recursos, y como oramos, el municipio, la municipalidad, lo declara monumento histórico provincial, y este hombre ya no puede hacer un hotel allí, tiene que hacer algo en la misma línea, y entonces empezamos a pagárselo en cuotas y después de algunas cuotas él siente que tiene que terminar donarlo
y lo dona totalmente para la gloria de Dios. Cuando el Señor nos muestra una visión, nos da una misión, nosotros lo único que tenemos que decir es: sí, Señor, aquí estoy. Pongo mi vida en tus manos. Y Dios va haciendo un paso a la vez. No tenemos la lectura completa de todos los capítulos del libro de esa historia, pero tenemos junto con el Señor que ir escribiéndola día a día. Y luego vino este deseo, este llamado de decir, bueno, pero también como pueblo de Dios no solamente hacen falta los laicos, hacen falta también los sacerdotes. Y ahí predicando en una ocasión, invitado por el padre Diego Jaramillo en la Escuela de Formación de Servidores, lo conocía el hermano Diego. Yo no me acuerdo, pero dice que en un momento él estaba conversando y yo pasé caminando al lado y que dice así, con la mano por arriba. Y que le vino la imagen de Elías con el manto sobre Eliseo. Y que eso lo puso a pensar. El hermano Diego, que había estado desde niño, cuando era niño, unos meses en un seminario diocesano, ya daba por descartada la vida sacerdotal. Y entonces empezó a pensar nuevamente, y justo coincidía en esas coincidencias que yo llamo diosidencias, que se daba el ECLA, el Encuentro Latinoamericano de la Renovación en Argentina. Y estaba el ECLAJU también, es decir, el Encuentro de Jóvenes de la Renovación, que eso se hacía en una ciudad llamada Rosario. Y le dije, ya que vas a ir a participar, enviado por tu diócesis, quédate algún tiempo más y me ayudas con la música en algunos eventos que tenía de evangelización. Yo no sabía que el Señor le estaba llamando nuevamente a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Y así fue como después de un mes que estuvo allí acompañándome, me compartió que estaba en este camino de discernimiento. Regresó a su casa, habló con su familia, con su director espiritual y decidió regresar. Pero ¿saben qué sucede? Muchas veces que jóvenes que surgen de grupos de oración renovados, de comunidades renovadas, entran a un seminario diocesano, a una congregación religiosa y tienen que dejar de lado todos los carismas que el Espíritu Santo les concedió. No porque Dios lo quiera, sino porque algún formador que no conoce este poder del Espíritu Santo, esta fuerza del Espíritu de Dios, así se lo exige. Y a mí me sorprendió que el sacerdote que empezó a formarlo en Buenos Aires, de mi congregación, le dijese, deja la música, olvídate de la música. No, deja eso de la renovación carismática. Y ya varios sacerdotes me habían dicho, tienes que comenzar con un seminario carismático, tienes que comenzar con un seminario renovado. Y yo le dije nuevamente al Señor, mira Señor, quiero saber si esto es tuyo, de los demás, mío. Porque mira hermano, cuando construimos algo sobre nosotros mismos, construimos sobre arena, se termina desmoronando. Pero cuando construimos sobre el Señor, construimos sobre... Gloria a Dios. Construyamos sobre roca, hermanos. Pobre el Señor conmigo, que lo pongo a prueba a veces. Le digo, Señor, yo voy a hablar con 3 obispos, preguntándole sobre este proyecto. Si solo uno de ellos me dice que no lo ve conveniente, entonces esto no viene de ti, no viene de tu espíritu. Fui a hablar primero con el obispo del Centro de Espiritualidad de la zona de Luján, y él me dice, sí, adelante, si necesitas del asesoramiento del director espiritual de nuestro seminario. Me quedé sorprendido. Yo esperaba que fuese me animó. Luego con otro obispo de otra diócesis cercana, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. 1 hora me estuvo dando ideas de cómo hacerlo. Empecé a asustarme, hermanos. No sea cosa que el tercer obispo también diga que sí, que era Monseñor Bergoglio, y que nos tenía que dar el permiso, porque iba a ser en la Arquidiócesis de Buenos Aires la residencia. Y finalmente llegué y le comenté del proyecto, y él dijo que sí. Y yo no pude decir que no.
Y aquí estamos haciendo este camino, y si algún muchacho siente este llamado de querer venir a conocer la comunidad de Discernir, las puertas están abiertas, esta es su casa. Queremos, hermanos, pedirle al Señor que nos muestre cuáles son los obstáculos que nos impiden ser transmisores de la buena noticia. ¿Cuáles son los bloqueos por los cuales la bendición del Señor en ocasiones no avanza? Muchas veces estamos orando, estamos evangelizando y no vemos frutos. Pero no nos detenemos a decirle, Señor, muéstrame en qué estoy impidiendo yo tu obra. Yo recuerdo una ocasión, había sido invitado por la Arquidiócesis de San Francisco a predicar el congreso anual diocesano, y terminado el congreso, aprovechando que un matrimonio amigo muy joven estaba viviendo allí en San Francisco, me quedaba con ellos unos 3 días aproximadamente. De manera muy providencial, los padres del joven estaban viviendo allí. Conversando con ellos, me hablaban de la situación económica difícil por la que estaban atravesando. Ellos, si bien venían de una familia de clase social de las más altas de Argentina, querían haber hecho un corte con sus padres porque el peso del apellido era como muy grande. Por lo tanto, querían hacerse solos sin tener que depender del papá, de la mamá. Sin embargo, no conseguían un trabajo estable, estaban regularizados con todos los trámites ya, todo bien, pero no conseguían un buen trabajo. Sobrevivían la señora cuidando niños, pero el hombre cargaba con este dolor de no poder tener un trabajo estable, buenos recursos. Querían tener un niño y no lograban concebir, hacía 6 años que habían contraído matrimonio. Y como yo estaba 3 días, le pedí permiso al párroco del lugar para celebrar la Santa Misa en la casa de estas familias. Iban a ser 3 Eucaristías. Y entonces el primer día estábamos los 5 ahí en torno a una mesa y les pregunto, ¿por qué intención ustedes quieren que yo celebre esta misa? Enseguida el matrimonio joven dice, para que tengamos trabajo y Dios nos envíe un hijo. Y dije, hagamos un momento de silencio. ¿Y saben qué? A mí me vino la palabra del Señor que decía gratitud. Y yo les dije, disculpen, pero hoy no vamos a orar ni por el trabajo ni por los hijos. Hoy vamos a pedirle a Dios que nos dé el don del agradecimiento. Porque muchas veces no somos agradecidos ni con Dios, ni con las personas que nos cuidan, que nos acompañan cada día de nuestra vida. Yo creo que uno de los pecados menos confesados, pero que más bloquean las gracias del Señor, es el pecado de la ingratitud. Por lo tanto, oramos pidiendo al Espíritu Santo un corazón agradecido, que haga un nuevo corazón, que lo transforme. Y luego les di como tarea a lo largo del día, conversen entre ustedes para decir, gracias mamá por esto, gracias querida por lo otro, gracias esposo por lo otro. Se notaba que había tensión en la casa, sobre todo la visita del papá y de la mamá que le decía al hijo lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, que le recordaba sus fracasos, traía mucha rispidez. Lo cierto que el segundo día ya se sentía un poco mejor el clima en esa casa. Y dije, bueno, ahora que vamos a celebrar la misa, ¿qué quieren pedir? ¿Y ustedes qué creen que ellos pidieron? Trabajo e hijos. Vamos a hacer silencio para ver lo que nos dice el Señor. El Señor trae la palabra perdón. Oh, ¿cómo les digo que no voy a orar ni por el trabajo ni por los hijos? Miren, hermanos, yo creo que hoy el Señor nos pide pedir un corazón perdonador, que tenga la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos por los errores, por las cosas que hemos hecho mal y perdonar a los demás. Me miraron medio serios ahí. Y a lo largo del día les dije, ustedes se van a pedir perdón el uno al otro.
Yo pensé que iba a descansar y el Señor me puso a trabajar con esa familia. Pero gloria a Dios, Él sabe por qué. Lo cierto es que ya en ese día, en ese segundo día que fuimos a hacer un paseo, un parque nacional hermosísimo, ya íbamos cantando en el automóvil, ya íbamos rezando con alegría, ya el clima iba cambiando. Y llegó el tercero y último día, yo ya tenía que tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires. Y les digo, ¿por qué quieren que pida hoy? Y yo tenía miedo que el Señor de vuelta me diera otra palabra. Pero sentí la sonrisa del Señor. Y cuando ellos dijeron, por trabajo, por hijos, le dije, ahora sí, vamos a empezar a darle gracias a Dios por el trabajo que ya Él tiene pensado para cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias a Dios. Yo no me acuerdo, pero la mujer me recordó después que yo dije en ese momento, por el hijo que ya está llegando. Y ella ya estaba embarazada. Y no lo sabía todavía. Después de una semana me llega un correo electrónico donde ella había conseguido un trabajo en Napa Valley que era muy superior a lo que ella imaginaba. Y 15 días después consiguió un trabajo también el esposo. Gloria a Dios. El Señor, después de darles y ellos trabajar la virtud de la gratitud y del perdón, pudo bendecirlos en los que antes no había podido bendecirlos. Y les cuento que ya van por el cuarto hijo varón para la gloria de Dios. Pero tenemos que tomar conciencia de que somos de Dios, de que le pertenezco a Dios. Hay un texto de los Hechos de los Apóstoles que a mí me apasiona en particular. Todos los hechos de los apóstoles, todos los movimientos y momentos del apóstol Pablo. Pero en el capítulo 27 de los Hechos nos encontramos con Pablo que nos invita a superar las tormentas de la vida. Dice que el día siguiente, como la tormenta todavía arreciaba, los marineros comenzaron a arrojar el cargamento. Lo llevaban prisionero hacia Roma y Pablo está tranquilo. Muchas veces cuando evangelicemos nos vamos a encontrar con contrariedades, con dificultades, con tormentas. Debemos pedirle al Señor la paz. ¿Dónde radica la paz? Vamos a ver cómo Pablo puede tener esta paz. Dice que tiraron todas las cosas del barco y sin embargo el barco todavía corría el riesgo de naufragar. Y en un momento, una noche, se le aparece un ángel de Dios. Esto en el versículo 23. Y lo comparte Pablo para los demás. Lo que vamos recibiendo como bendiciones de Dios son para dar testimonio a los demás. Así como ayer este hombre con valentía dijo, yo era adicto, yo era alcohólico, pero con la gracia de Dios y con mi voluntad y mi sí, he dejado la droga, he dejado el alcohol. Dar testimonio de lo que Dios va haciendo en nuestra vida y no solo en un auditorio. A veces el auditorio es el ambiente del trabajo, el ambiente de los amigos, de la familia, y no importa si alguno se burla, si alguno no lo entiende, somos sembradores de bendiciones. Así como quien siembra una semilla y sigue su camino, luego va a florecer en algún momento. Hace algunos años, cuando fuimos con Kimberly y con sus hijos a Disneylandia, había una montaña rusa de las más altas y cuando descendí de esa montaña rusa, que había sido una experiencia muy bonita, pero sentí de orar y dije, Señor, yo bendigo este lugar a todos los que vengan. Yo no sabía por qué sentí eso en mi corazón, pero el Espíritu Santo nos impulsa a dejar sembradas bendiciones en los caminos, en las calles, en las casas, en los lugares. A veces sabemos de los resultados, como este hermano que me dijo hace 7 años, padre, yo no sabía nada, pero algo pasó en él hace 7 años. También ahí yo sentí de orar. Y no había pasado 10 minutos cuando empiezan a decir por los altavoces que hay que dejar el parque, que había habido un inconveniente. Llegamos al hotel, prendemos la televisión, se escuchaban las ambulancias, helicópteros.
esa misma montaña rusa en la que habíamos estado 10 minutos antes, los autos habían colisionado. Por algún motivo el que tenía que frenar no frenó y chocó a los que estaban por bajar. Pero lo que más me asombró fue que uno de los periodistas estaba testimoniando sin saberlo del poder de Dios y de la bendición, porque decía, es un milagro que con un accidente así no haya habido ninguna víctima fatal. Gloria a Dios, hermano. Estar atento, estar atenta a las inspiraciones del Espíritu. Eso era lo que hacía Pablo, eso es lo que con el Espíritu Santo morando en nosotros, como dulce huésped del alma, podemos hacer. Ver cuándo el Señor nos dice de hablar, cuándo callar, cuándo debemos tomar una decisión valiente, cuándo debemos tener la prudencia de saber esperar el tiempo oportuno. ¿Y cómo tenía esta sabiduría Pablo? Él lo confirma cuando dice, el Señor al que yo pertenezco y al que sirvo. Gloria a Dios, estas palabras, esta convicción de que le pertenezco al Señor, de que no me sirvo a mí mismo, de que sirvo a Dios. Si me sirvo a mí mismo ya tengo recompensa en esta tierra, pero si en cambio sirvo a Dios, estoy acumulando tesoros para la vida eterna. Estoy dejando una heredad de bendiciones cuando ya no esté aquí en esta tierra. Por lo tanto, yo quisiera que le digas al hermano o a la hermana que está a tu lado, pertenezco al Señor y al Señor sirvo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y que el Señor derrame esa misma autoridad espiritual, esa misma convicción, esa misma fuerza que le otorgó a Pablo y que lo llevó a superar todas las dificultades. Hermanos, otra cosa que impide la evangelización es la falta de alegría. Miren, el Evangelio comienza con el alégrate, alégrate llena de gracia. Es un llamado a la alegría y nos dice el Papa, muchos católicos andan con cara de pepinillo en vinagre. Yo me acuerdo haber ido a evangelizar a una comunidad donde me decían, no, a esa hermana no, es la hermana Cactus. ¿Cómo la hermana Cactus? No te puedes acercar, tú la abrazas y ella te clava alguna espina. Miren, hermanos, no hay lugar en las comunidades para hermanos o hermanas Cactus. Esas espinas con las que herimos a los demás o con las que alguna vez nos han herido a nosotros, es porque nuestro corazón todavía no está entregado a los pies de la cruz del Señor. Debemos entregar ese corazón herido para que el Señor lo haga de nuevo. Marilyn tiene un hermoso libro sobre el corazón herido y el corazón restaurado. Cómo el Señor, y con el testimonio de su vida, Dios utiliza esos corazones heridos y los van transformando. Como me gustan los desafíos, yo fui a la hermana Cactus y la fui a abrazar. Y se quedó dura como un palo de escoba, como un poste. Pero empecé a conversar y ella pudo abrir su corazón. Y yo les confieso que tenía tanto dolor, que casi se me caen las lágrimas también a mí escuchando su relato. Y yo tuve que proclamarle que el Señor la amaba y que ella tenía que perdonarse muchos errores que ella había cometido. Yo no la vi por 3 años. Cuando después de 3 años regresé a predicar a esa comunidad, ya no era la hermana Cactus. Había cambiado tanto su sonrisa, su dulzura. Y ella misma decía, y los demás se habían acercado a ella, ha sido el mayor milagro de los últimos años. Se habían dado curación de enfermos y todo, pero para los hermanos de su comunidad, el ver en cambio de esta hermana,
Por eso también debemos pedir al Señor que nos muestre cuáles son esas heridas que impiden el servicio. A veces incluso en la oración estamos como bloqueados. En una oportunidad no muy lejos de aquí, en el Cajón, estaba dando un retiro espiritual y había un sacerdote que estaba ahí presente, participando de ese retiro. Cuando terminó la enseñanza se acerca a este padrecito y me dice, ¿puedo conversar contigo? Sí, cómo no, con gusto. Y empieza a conversar y él me cuenta que a él le costaba mucho la oración a la Virgen María. Era una enseñanza precisamente sobre el amor maternal y sanador de la Virgen María. Y yo le pregunté, ¿y cómo es tu relación con tu mamá? Él me contó que eran 7 hermanos, 5 varones, 2 mujeres, y que tanto él como una hermana tenían muy mala relación con su mamá. La mamá era una mujer católica, fervorosa, equilibrada, madura, una mujer, yo la había conocido en una oportunidad. Sin embargo, él tenía esta resistencia, este rechazo. ¿Qué fue lo que el Señor le mostró a lo largo de ese retiro? Que tanto él como esa hermana, que eran los 2 únicos que tenían mala relación con la mamá y que les costaba tener una espiritualidad cercana a la Virgen María, habían nacido con el cordón umbilical alrededor del cuello. Y eso lo habían sentido la mente del niño de una manera inconsciente como una agresión de la madre sobre ellos, y eso lo habían reflejado en su madre y luego en la Virgen María. Lo que le regaló el Señor a ese sacerdote fue un nuevo nacimiento. ¿Y cuántas veces este mundo interior que cada uno de nosotros tiene, nosotros mismos lo desconocemos? Necesitamos que el Espíritu Santo nos lo vaya a revelar. Por eso hay una expresión que yo utilizo en algunos de mis libros que se llama orar la vida. Orar la propia historia. Si no tienes con qué orar, si te aburres cuando oras, empieza a orar un capítulo a la vez. Y ahí vas a encontrar que hay, como en el rosario, momentos dolorosos, momentos luminosos, momentos gloriosos. A veces no nos gusta mucho meditar los misterios dolorosos, pero forman parte de la vida de Jesús, forman parte de nuestra vida. Yo quisiera que nosotros le pidamos a Jesús salir de nosotros mismos, que le pidamos al Espíritu Santo poder comprender cómo estamos llamados a poner la capa sobre el hombro de nuestros hermanos, a transmitir lo bueno y también nosotros recibir los unos de los otros. Cuando en la vida eterna nos encontremos con muchas personas que nos dirán, gracias a tu sonrisa, gracias a tu palabra, gracias a tu oración, yo encontré la paz, encontré la respuesta. Y esto no es solamente para nosotros que estamos aquí arriba de la tarima, es para cada uno de nosotros. A mí me gusta mucho cuando voy a un congreso también ponerme para recibir. Yo ayer escuchando a los otros predicadores, Dios me iba mostrando cosas de mi corazón que necesitan ser sanadas. Último obstáculo que algunos encuentran para evangelizar. Un miedo obsesivo al demonio. Hay personas que piensan que cualquier dificultad, el diablo metió la cola. Y ciertamente Satanás existe. Nosotros diariamente a la mañana hacemos la oración de protección, pidiéndole al Señor que nos proteja, que nos defienda. Pero podemos tener a veces un miedo obsesivo y que me pasó algo y que el diablo metió la cola y que fue esto y que lo otro. A mí el mejor ejemplo me lo dio una comunidad religiosa de monjitas, una monjita bien mayor. Como ellas que saben que el demonio existe, sin embargo, confiaban en el amor de Dios, porque Dios es todopoderoso, Satanás no. Entonces, pero había un problema en esa comunidad. Como en toda comunidad, los problemas forman parte de la vida. Y es que no sabían cómo desaparecían las golosinas, el dulce de la despensa. La superiora se dio cuenta que había una monjita que era media golosa y que de noche iba y se daba un atracón de chocolates, de dulces, etc.
Y ya no sabía qué hacer la superiora porque había hablado y hablado. Las monjitas que están acá presentes se ríen, dice cualquier casualidad. Bueno, lo cierto es que la superiora dijo, ya sé lo que voy a hacer, me voy a esconder esta noche en la despensa para ver cuál es la hermana que se come las cosas y le voy a dar un susto. Ella pensaba que era alguna de las novicias, de las jovencitas. Ya se estaba quedando dormida la madre ahí, cuando de pronto escucha ruido y ve la luz de una linterna. Mira entre las cajas y ¡qué sorpresa! La hermanita que tenía 83 años iba así, mirando y llevaba una cuchara en la otra mano, en una la linterna y en otra la cuchara. Cuando empieza y busca, ¡ay, dulce de leche! Y empieza a comer, ¡oh, dulce de esto! Y entonces, enojada la superiora, empieza a hacer ruido y hace como un lamento de almas. La viejita se quedó quieta y dice, ¿quién anda por ahí? Y la superiora le dice, ¡el diablo! Y la viejita dice, menos mal, pensé que era la superiora. No le tenga miedo al diablo. El diablo le tiene miedo a usted, a su oración, a sus rodillas, a su capacidad de perdonar, a su capacidad de decirle al Señor, aquí estoy. El diablo tiembla cuando lo ve a usted orando con autoridad, con la fuerza del Señor. Yo quisiera que en este momento le digamos al Señor no que se lleve las tormentas, sino que proclamemos paz en medio de las tormentas. ¿Quién tiene una tormenta, levante la mano? ¿Quién tiene 2 tormentas, levante las 2 manos? Y alguno quiere levantar las piernas también. Vamos a hacer lo que dice San Ignacio, una contemplación. Dice Ignacio que para ayudar a orar, ayuda a contemplar una escena del Evangelio. Que también por eso en los rosarios dice, contemplamos en el primer misterio, en el tercer misterio. Santa Teresa de Ávila dice, no puedo orar si no imagino la humanidad de Jesús. La nueva era, todo lo contrario. Dice, no imagines, no, trata de estar, no. Nuestra imaginación es la loca de la casa. Necesita contemplar. Algunos pueden estar con los ojos abiertos, otros, a mí me ayuda a cerrar mis ojos e imaginar la escena. Hoy día el lago de Galilea sigue igual o muy, muy similar a la época de Jesús. El lago de Galilea lo atravesaba con frecuencia nuestro Señor para ir de un pueblo a la orilla del otro donde había otro pueblo. Y más de una vez se encontraron con una tormenta. A veces en la evangelización, hermanos, con frecuencia, pero no siempre, por supuesto, van a haber tormentas. Satanás va a tratar de levantar olas, pero en la barca de tu vida, de tu comunidad, el Señor está presente. El Señor te dice, rema, pero entrégame el timón. Cerremos nuestros ojos, pidamos al Señor que Él suba a la barca de nuestra vida y que se haga cargo de todas esas tormentas, de todas esas situaciones. Mientras contemplas a Jesús, que con su misericordia te sonríe y te dice, conmigo ya has llegado a la meta, conmigo ya eres victorioso. Cuando lloras por las veces que intentaste tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera.
puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Paz en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Qué hermoso, Señor, saber que en medio de las tormentas de la vida, vos estás en la barca de mi vida. Queremos pedirte, Señor, que así como frenaste el ímpetu del viento y aquietaste las olas del mar, también serenes las tormentas de nuestra vida. Hay tormentas del pasado que todavía no las hemos superado, porque a lo largo de esta enseñanza fuiste hablando y trayendo recuerdos de cosas que tú mostraste que necesitan de tu abrazo, de tu sanación. Y hoy la estamos entregando a ti. Podemos imaginar incluso al Señor con una bolsa que nos invita a poner esas situaciones de dolor, de amargura, eso que impide que la barca de nuestra vida, de la evangelización, de la misión, de la comunidad avance. Queremos entregarte todo aquello que es sobrepeso apostólico, evangelizador, familiar. Queremos pedirte, Señor, que tomes la barca de la vida. Señor, proclamamos victoria, que puede haber paz en medio de las tormentas. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Yo te invito a que te acerques al hermano o la hermana que está a tu lado, que le preguntes cuál es tu tormenta. Y vamos a orar en lengua por la tormenta de ese hermano o de esa hermana. No tengas vergüenza. Si son tres, de a tres. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te impide evangelizar, servir? Haz un gesto de poner la mano sobre el hombro, sobre el brazo. Y ora en este momento por las tormentas de ese hermano o de esa hermana. Hazlo con la confianza, con la autoridad
de que como bautizado le perteneces a Dios. Señor, te alabo y te bendigo en este hermano. Repite después de mí. Señor, te alabo y te bendigo en este hermano. Te doy gracias por su vida. Te doy gracias por las tormentas que ya has superado con tu fuerza. Te doy gracias porque en medio de las tormentas tú estás allí presente. Hoy proclamamos victoria en su vida. Victoria en medio de las tormentas. Proclamamos que para Él hay nuevas gracias que ya están llegando, nuevas bendiciones. Bendito sea, Señor, alabado, alabado eres. Respira profundamente, pide ser lleno del Espíritu Santo, que te traiga gozo, que te traiga fuerza. El Espíritu de Dios está en este lugar. Nos ponemos de pie para el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y que el Espíritu Santo también toque columnas vertebrales. Toque vértebras. Para liberar. Mueve tus músculos, mueve tu columna. Aquí para guiar. Entrégale toda rigidez. Rigidez física, rigidez mental, rigidez espiritual. El Espíritu de Dios está en este lugar. Si tienes un órgano enfermo, en la medida de lo posible, pon la mano sobre ese Espíritu órgano. de Dios se mueve. Entrégate al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está aquí. Aquí para consolar. Está aquí para Deja que liberar. libere el Espíritu Santo de Está Dios. aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en nosotros, Espíritu Santo. Muévete en mí, oh muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, Señor. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Abre tus labios, abre tus labios. No tengas temor de recibir en esta mañana la oración en lenguas. No tengas vergüenza. El diablo no puede detener la oración en lenguas. Satanás tiembla cuando su pueblo, el pueblo de Dios, ora en lenguas. Caen las cadenas de esclavitud en esta mañana, Señor. Caen lazos invisibles tejidos por el maligno, por tu poder, Señor. Bendito seas.
Es la familia de Dios unida en misión que proclama victoria, Señor. Es la familia de Carisma en Misiones que te alaba, Señor, desde este punto en la tierra. Sube incienso de oración a tu presencia ante tu trono, Rey. Mis hermanos, en este momento en silencio, escuchemos la voz del Señor en nuestro interior, porque ciertamente el Señor está hablando al oído. Yo siento muy fuerte que el Señor está volviendo a restaurar la intención de la familia. Por tantos ataques del enemigo que ha caído sobre nosotros, muchas veces tenemos la tendencia de mirar a la izquierda o a la derecha y no así fijarnos el rostro solamente en el Señor y sus propósitos para nosotros y la familia. El Papa Juan Pablo, junto ahora en compañía con el Papa Francisco, siempre nos hace recordar que tenemos que mirar el pasado con aprecio. Porque cada prueba que nos ha venido a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, se hace más ganancia para el Señor cuando estemos así pendientes de que por el sufrimiento el Señor está resucitándonos. Porque no podemos proclamar que Cristo murió y yo estoy muriendo con Él sin proclamar el Evangelio. Cristo resucitó y estoy resucitándome en Él. Por eso el aprecio del pasado me hace hoy, como el Papa nos hace recordar, vivir el presente con pasión. Con la pasión que nada puede detener. Y con eso tenemos también, como ellos nos han enseñado, que siempre habrá esperanza. Y cuando estaba orando con ustedes y pedía esta oración con ustedes, el Señor me estaba hablando, recordando de un joven que deseaba mucho seguir las huellas de su maestro. Y tenemos hijos aquí que también han mirado hasta al Padre como el padre de una comunidad, de una familia que tiene muchos hijos. Los milagros que Él nos cuenta tienen mucho que ver también con nuestros testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras familias. Pero junto con esto, este hijo provocó el Señor en él ese gran deseo de seguir su maestro, Elías. Pero Elías se encontró ya en su vejez. Sintió hasta solo. Pero cuando miró a este joven Eliseo le acercó y decía, te voy a seguir. Primeramente tengo que volver a despedirme de mis padres, pero estoy contigo. Porque tenía pendiente lo que el maestro le había dejado en su corazón. Y el maestro Elías le decía, pues antes de morir, porque Dios me ha prometido que muy pronto voy a subir al cielo a estar con el Padre Dios, pero primero quiero volver a recordar mi tiempo en Betel, conquistando los ídolos de Baal y también tantos recuerdos de lo que era Betel para él. Y el chico decía, pues tú no vas a ir solo, yo voy contigo.
Y para nosotros hay muchos de los más jóvenes aquí que dice, yo sé papá, yo sé mamá, que tú siempre estarás así recordando y contándome las historias del pasado, pero no, yo no quiero dejarte solo, yo voy contigo, yo voy a seguir tus huellas. Porque hemos plantado en ellos la fe, el don de la fe y la oración, y tanto que les hace sentir lo que podría ser un futuro para él también. Pero después Elías dice, pero ahora voy a ir a Jericó a recordar de cómo Dios conquistó a los cananeos y también lo que es la promesa de Dios de convertir como leche y miel que fluye. Como tú y yo hemos recordado todos esos milagros del Señor. Y Eliseo decía, yo no te voy a dejar solo, yo voy contigo. Y esa es parte de lo que ustedes jóvenes están viendo hoy aquí. Ese no es coincidencia que estás aquí mirando estos milagros enfrente de sus ojos. El Señor les está mostrando otra vez lo que ha sido esta gran renovación en el Espíritu Santo y todos esos testimonios de esas familias que se han hecho de su vida leche y miel que está fluyendo sobre ustedes. Y aleluya para esto también. Que cuando Elías decía, pues antes de ir al cielo, yo quiero ir también al río Jordán. Porque este será el lugar que Dios me ha prometido, por donde es el lugar partido. Por donde ya al otro lado yo voy a ir al cielo. Pero cuando llegaron, ¿qué pasó?